Hola, saludos amigos de Cibercuba, ¿cómo están? Gracias por estar conectándose con nosotros en esta transmisión en vivo, en un nuevo episodio de esta especie de serie especial que hemos estado llevándoles a ustedes, donde les hemos mostrado una especie de silla eléctrica de preguntas una detrás de la otra, con voces, por decir un término muy moderno, influencers, estos individuos que forman parte de la comunidad cubana, de la diáspora en sentido general. A veces viven en Miami, a veces en Estados Unidos, a veces en Europa, pero que básicamente forman parte del concierto de voces que definitivamente disienten de la postura oficial instalada hoy a sangre y sudor y lágrimas en Cuba, y que definitivamente son las personas que nosotros al menos hemos elegido con la visión de que podrían ser en la Cuba de mañana personas que podrían jugar un rol muy importante en la reconstrucción de lo que hoy es un cadáver, pero que esperamos que en el futuro sea un cuerpo saludable de Cuba. Me acompaña mi querido Eliezer Ávila, con quien he tenido el gusto de compartir verdes y maduras en diferentes escenarios, sobre todo porque somos un par de guajiros de Oriente los dos, uno de Las Tunas, el otro de Bayamo, de la misma generación. ¿30 y qué tienes tú, Eliezer? 33. 33, yo tengo 34. Yo recuerdo que el episodio tuyo de célebre episodio con Alarcón, a mí me cogió. ¿Tú estabas en 12 grados? No, tercer año de la UCI. Tercer año de la UCI, correcto. Entonces yo estaba, uno más. Y yo recuerdo que generacionalmente había un paralelismo muy grande en la manera en la que el delivery mío de mi inconformidad era, ¿sabes? Básicamente el mismo, ¿no? Yo daría cualquier cosa porque me pusieran delante a alguien así para poder decirle estas cosas, ¿no? Me identifiqué muchísimo con lo que hiciste, como tantos otros. Pero no es de eso de lo que vamos a empezar a hablar ahora mismo, sino de un tema que dejamos pendiente Eliezer Ávila y yo en Washington, cuando esta manifestación de los cubanos, que te confieso algo, me sigue pareciendo una cosa memorable. No sé cómo lo ves tú, no sé cómo lo ves Somos Más y Eliezer Ávila como individuo, pero antes de caer en la pregunta sobre esto, yo tengo grabado en la memoria que yo estuve ese día ahí, porque yo creo que ese día puede marcar perfectamente un punto importante en la Cuba del futuro, ¿eh? ¿Cómo lo crees? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí hay momentos en la vida que marcaron de cierta manera mi existencia. Evidentemente el nacimiento de mi hija es uno de ellos, pero la emoción que sentí ese día en Washington es comparable con esos momentos. Y yo creo que lo que se demostró es que los cubanos, contrario a lo que tantos piensan, cuando creemos en algo, cuando compartimos una emoción, un ideal y creemos que es justo, somos capaces de movilizarnos y de hacer esfuerzos titánicos como los que hicieron personas que gastaron más de $1,000. Así es. Entre pasajes, alojamiento, estar allí, pero moralmente y ante la historia representaron a su familia, representaron a su barrio en Cuba, a su comunidad, y no me cansaré nunca de agradecer a todos los que participaron allí, y para mí es un honor, es un privilegio haber sido parte de ese proyecto. Tú sabes que yo he contado en conversaciones en los últimos días después de eso, a mucha gente les he dicho que verdaderamente, yo te confieso algo, yo soy un poco más descreído que tú, ¿no? Yo todavía te veo a ti en la manera en que tú manifiestas muchas cosas, yo te veo todavía como un poco romántico, y a veces me distancio de esa postura porque soy un poco más cínico, ya yo veo la cosa más jodida, hablándote claro, pero ese día yo tuve que reconsiderar muchas cosas, ¿eh? O sea, ese día yo tuve que decir para mí mismo, no todo está perdido, como diría Fito. No todo está perdido. Aquí hay gente, te voy a poner un ejemplo. En la boda que yo fui, hubo un momento en que se iba hablando, y eso lo transmitimos en vivo por Cibercuba, se le preguntó a cada uno de los que iba ahí por qué iba, ¿no? La historia personal de cada uno. Y por ejemplo, hubo un individuo que a mí me encantó lo que dijo, y ese hombre dijo, yo vengo aquí como una especie de expiación de mis culpas pasadas porque yo salí de Cuba como un emigrante económico más. Yo decía que yo no tenía ningún problema político en Cuba y que, dice, cuando yo llegué aquí y empecé a oír las historias de la gente y empecé a documentarme, yo siento vergüenza de mí mismo.
Oye, para qué cosa tan hermosa, ¿no? Es decir, yo siento vergüenza de mí mismo y yo estoy yendo a esto porque yo no quiero dejar de perderme ahora nada que yo pude haber hecho antes. Y yo creo que eso mueve la conciencia de los cubanos, ¿no? Bueno, el propio Enrique Rivero, que fue el que un poco organizó la cosa de la guagua, quiero enviarle un saludo muy grande, porque es una persona que admiro mucho. Él tiene una niña que padece una enfermedad grave, y estaba incluso con su hija en el hospital y todo lo demás. Y el compromiso que mostraron él y muchas personas fue incluso con su anciana, con su mamá. Yo la recuerdo, una señora como de 80 años, ¿no? Sí. Se comió todo este viaje tremendo en la guagua. Porque a veces se dice, bueno, eso le toca a los jóvenes o eso le toca, pero los jóvenes no fuimos los que pusimos el sistema ahí. De verdad. Y a mí te digo, me emocionó tanto ver a personas de todas las generaciones, de tantos lugares, y siempre se habla mucho de la de Washington, pero yo siempre he dicho que los más valientes fueron los que fueron solos. En Washington no se atrevió la embajada a salir a confrontarnos, pero en México sí, en Dominicana, en otros lugares, porque fueron 3, 4 gatos. En Brasil vimos que golpearon al Chucho, los extremistas que fueron convocados por la embajada, que le mintieron, le dijeron que eran fascistas los que iban allí, y eran cubanos reclamando su derecho de entrar a su país. Así que creo que ese mérito es muy importante compartirlo con todos los que en todas partes del mundo hubo personas que con 20 grados bajo cero estuvieron allí en la embajada. Y yo creo que esto no debe ser un final, esto no es un proyecto finalizado, esto es una prueba. Esto es una prueba que demuestra que los cubanos podemos movilizarnos y tiene que ser más bien el punto de partida. El objetivo a lograr sigue ahí. Este año es muy interesante en muchos sentidos. Estamos viendo una avalancha de información que está saliendo desde todas partes de Cuba, que está mostrando un escenario que yo creo que es cada vez más difícil para los cubanos dentro, de escasez, de violencia, pero también de protesta, también de voces que se alzan. Y yo creo que la mano y la mente de los que llevamos años tratando de influenciar en el pueblo cubano, yo siento con orgullo que está detrás de cada pequeño logro. O sea, yo en vez de ver el vaso medio vacío, yo creo que la influencia, como tú decías al principio, que algunos hemos hecho desde nuestro modesto granito de arena, los frutos se empiezan a recoger ahora, pero si seguimos, si perseveramos, esos frutos van a ser cada vez más y mejores. Dime una cosa, yo te voy a hablar ahora mismo como periodista, como entrevistador, pero además como cubano que eventualmente, digamos, votaría por ti o no en unas elecciones de algo, o votaría por tu partido o no, en una Cuba donde esto no fuera criminalizado como lo es hoy. Te voy a hacer una pregunta ahora mismo, ya te digo, como un potencial elector, digamos. ¿A ti te parece que ahora mismo el liderazgo de figuras como tú y como otros que tienen al menos proyectos públicos, concretos, que lo sacan adelante, a ti te parece que se está en un buen momento? Porque fíjate, una cosa es tener valor, tener coraje, que desgraciadamente sigue siendo el requisito indispensable, el número 1 para poder ejercer la disidencia dentro de Cuba, y no debería ser así. O sea, usted no debería ser un tipo valiente para poder ejercer su derecho a la política, digamos. Porque entonces eso relega a una oscuridad, un ostracismo, aquel que tiene una idea genial, pero dice, ni carajo, yo no me voy a ir a comer 10 años en una cárcel. Y entonces se calla su proyecto. Pero una vez que pasamos el hecho de que, bueno, los disidentes cubanos que tienen proyectos ya son personas que pasaron por ahí, pasaron por la fase de vencer el miedo, ¿no? ¿Te parece que ya han llegado a la fase de tener proyectos verdaderamente inteligentes, verdaderamente eficaces a la hora de reconducir al pueblo cubano? ¿O te parece que todavía no se ha llegado ahí, que se está todavía en la fase primaria de decir, bueno, yo me enfrento y tenemos que empezar a hacerlo todos? Bueno, yo creo que hay trabajos muy meritorios, y siempre digo que soy un gran seguidor de Dagoberto Valdés, de Juan Sánchez, de Reinaldo Escobar, de Wilfredo Ballín, de Oscar Díaz Vicé y otras personas. Incluso me parece que José Daniel, Paco, hacen un trabajo muy interesante. Yo creo que siempre falta mucho por mejorar, y la oposición cubana, lo primero que hay que recordar es que no tiene ningún tipo de formación política. Claro. Venimos de circunstancias, uno ingeniero, otro médico, otro nada,
simplemente te pasaron cosas muy terribles en tu vida cuando intentaste defender algo en lo que tú creías. Por ejemplo, Bizet empezó por el tema del aborto, Correcto. le escribió a Raúl, y hemos caído como de carambola en la política, tratando de hacer lo mejor que podemos, pero no podemos olvidar que hay una carrera en el mundo que se llama licenciatura en Ciencias Políticas, donde usted estudia pues, psicología de masas, oratoria, cómo estructurar un mensaje, una campaña. Usted estudia historia universal y de su propio, o sea, ensambla una serie de conocimientos que cuando nosotros vemos un joven diputado latinoamericano que hemos compartido con ellos, por ejemplo en Colombia el parlamento es 70 y pico % de gente de menos de 35 años. Sí, eso tiene un rodaje gigantesco que no tiene un bagaje político que claro, al tú compararlo con ciertos líderes de la oposición cubana te das cuenta que hay una diferencia cultural importante. Claro. De conocimiento, de convocatoria, de vestuario, de imagen, de miles de cosas. Porque además, la famosa etiqueta, ¿no? Con la que se presenta. La oposición cubana no tiene infraestructura detrás. ¿En qué sentido? Hay cierto apoyo financiero que algunos grupos reciben, y ojo con esto, porque todo el mundo cree que todo es igual y todo viene de donde mismo y no es así. Hay una gran diferencia entre una organización y otra en cuanto a apoyo logístico. Algunas no tenemos. Pero, por ejemplo, conocí un amigo en Guatemala que fuimos a un evento juntos, un muchacho más joven que yo, y acabo de ver en estos días que ella es una propuesta de un partido importante de Guatemala como diputado del Parlamento, y ahí lo vemos de cuello y corbata, impartiendo mítines, conferencias, visitando fábricas, visitando comunidades. La verdad es que eso me da mucha envidia. Porque esa es la política real ejercida. Las personas dicen, bueno, Eliezer es un político, el otro es un político, pero es una manera de hablar. Porque yo aquí, si no hubiera tenido, o sea, yo he tenido que fregar platos, he tenido que hacer pizza, hamburguesa, hacer de todo para poder pagar mi renta. Entonces, ¿de verdad soy un político? ¿O soy una persona común, como cualquier otro? Que ejerces tu derecho a tener una voz. Que ese tiempo que la gente dedica después de su trabajo a sus hijos, a su familia, ir a un mall, a hacer... Entonces yo pues me siento y hago 3 o 4 horas de influencia. Como tú decías. Ahora, yo creo que no podemos pensar que los políticos que hay hoy en la oposición y su nivel cultural y todo lo demás va a ser la candidatura o la política de la oposición en democracia. No es así, porque la propia democracia, primero, va a favorecer el surgimiento de nuevas figuras. De acuerdo. Lo vimos en Europa del Este y demás. Los que en realidad implementaron muchas de las mejores cosas de las transiciones no fueron precisamente los protagonistas de la lucha por la transición. Es lo que te acabo de decir. Son dos roles distintos. Porque es que ahora mismo tiene un costo individual tan gigantesco que no todo el mundo está dispuesto a tenerlo. Entonces, cuando se despenalice la discrepancia política, cuando se despenalice el disentir, entonces vamos a ver proyectos que cada cual tenía guardado y que van a ser fantásticos, pero que decían, cuando no haga falta arriesgar la vida para hacer política. Por supuesto. O la carrera de los hijos. Así es. O la comida en el plato de la mesa, o la libertad. Claro. Entonces yo creo que lo mejor de Cuba está por ver, está por florecer. Y por eso yo, lejos de todo el tiempo estar criticando a los que en estas condiciones han enfrentado la dictadura, yo les guardo un respeto y un reconocimiento sin creer que los cargos en el futuro deben ser asignados como se asignaron en la lucha revolucionaria. Usted mató a 3 guardias rurales en la Sierra Maestra, pues usted debe ser ministro de Agricultura. Bueno, yo creo que las medallas, el reconocimiento y los diplomas son una cosa, y los cargos de ejercicio público requieren pues otro nivel de conocimiento, de preparación y demás, y yo creo que va a suceder. No hay un problema entre una cosa y otra. Lo que debemos ver es menos jueces y más protagonistas. Definitivamente. Tú sabes que hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es donde yo sí soy quizás un poco más pesimista que tú. Hace muy poco acabo de publicar yo mismo en Cibercuba Noticias una especie de texto de opinión en respuesta a un adefesio, no puedo utilizar otro argumento, otro término, a un adefesio publicado por alguien que se hace llamar Michel Torres, que fue el que escribió este artículo acusatorio horrible contra Leinier Domínguez, diciéndole básicamente
que como usted decidió venir a vivir a Estados Unidos y usted compitió en Estados Unidos, no solo ya usted no es cubano en la práctica, sino que el pueblo de Cuba ni siquiera necesita saber de usted. Porque esa era la respuesta a por qué la prensa cubana no había dicho una sola palabra al subcampeonato de línea, un hito, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa tremendamente, te lo juro, te lo confieso, es que en primer lugar cuando busqué el Facebook de ese muchacho, es una persona joven, ya de nuestra generación, creo que incluso un poco más joven, y tú te das cuenta de que artículos como esos son los que llevan la arquitectura adentro, fíjate, el armazón de por qué, por ejemplo, a ti y a mí no nos dejan votar en una constitución del 24 de febrero. O sea, la argumentación es esa. No, ser cubano, y él lo dice ahí básicamente, una cosa, oye, esta aberración, una cosa es ser cubano y otra merecerlo, dice él. Dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿Quién eres tú o quién es nadie para decir quién merece ser cubano? No, yo dije, por ejemplo, usted entonces no merecería ser cubano, a mi juicio, porque usted escribe pésimamente mal. Usted ha puesto en un artículo una cantidad de lugares comunes y de frases trilladas tremendas. Entonces, bueno, yo creo que debemos quitarle la ciudadanía cubana al que escriba como tú, ¿verdad? Y lo que me preocupa es que, desgraciadamente, Eliezer, ese muchacho no está solo. No vamos a comernos el millo de pensar que todos están tan claros. Esa generación también tiene un nivel de podredumbre muy grande en la cabeza, ¿eh? Bueno, yo te digo algo, cuando pienso en personas como esa que tú mencionas, que es un represor totalmente intelectual, pero es totalmente, un represor, total. Honestamente siento hasta lástima por esa persona, en el sentido de que yo considero que te voy a hacer una confesión única, ¿no? Debo confesar, después de un gran estudio de mí mismo a lo largo de estos años, debo confesar mi culpa y decirte que soy un intelectual. Okay. Soy un romántico, soy un rumiante mental y sí, porque muchas veces la gente te lo dice como acusando. Claro. Tú eres un intelectual. Yo creo que soy un intelectual. Y soy intelectual en el sentido de que a cada cosa en la vida le trato de buscar el porqué. Y creo incluso en temas de energías y de cosas que existen. Y yo creo que hacer el bien, en general, le provoca a un individuo, a su vida, a su familia, a su comunidad, un estado de riqueza espiritual, material, importante. Y hacer el mal trae todo lo contrario. Entonces, cuando yo veo a una persona que difama, denigra, discrimina, ataca a otro cubano, yo creo que en el fondo está construyendo un muro de malas energías a su alrededor. Y fíjate cómo ha sido la vida de casi todos los grandes protagonistas de esta represión. Familias totalmente divididas, hijos viviendo en el capitalismo y los padres presos de su propia historia. Así es. Ni ellos mismos son paradigma una de falta lo que de ellos, estructura claro, total, no se llevan con sus así hijos, es. Muchos de ellos. Y yo creo de verdad que la solución del sistema cubano pasa por los cubanos, en el sentido de que, como me dijo un cura en Cuba una vez, aquí sin solución humana no hay solución de ningún tipo. Claro. Y el tema está que el sistema político, económico, social de cualquier país es el reflejo del pensamiento y de los sentimientos también de las personas que habitan un país. Desde luego. Entonces, por eso, algunas personas como yo nos hemos dado la tarea, junto con el movimiento que yo presido, de tratar de enfocar el asunto desde la construcción del ser humano. Porque tú mañana cambias de gobierno 700 veces, pero si las personas siguen creyendo en lo mismo, si las personas siguen pensando que son buenas cosas que no lo son, y que son positivas y lógicas, tanta violencia como esa que refleja ese artículo, la violencia verbal gigantesca, destructivo. Claro. Entonces yo creo que el sistema se va a volver a repetir y a repetir y a repetir. Y por eso creo tanto en los niños, en los jóvenes, porque ya el mecanismo para luchar contra eso lo creó la propia naturaleza. Y se llama reproducción, volver a nacer. Árbol que nace torcido, ama su tronco endereza, pero ese árbol también puede dar un retoño que ya no nace torcido. Y por eso siempre le digo a los padres cubanos que es muy importante que no se siga replicando. Hay que prestarle mucha atención a eso. Tuviste muchos padres con niños pequeñitos en esa marcha en Washington. Sí. Por ejemplo. Y vi muchos padres también en la marcha que se acaba de hacer en Cuba,
por los derechos de los animales. Correcto. Con los niños ahí. Y yo creo que hay un intento de criar niños con una mentalidad distinta. Tú sabes que a mí me preguntó hace poco Alex Otaola en una entrevista que me hace él a mí, y él me pregunta, estamos hablando de todos estos desastres, y fíjate en cuánta consonancia estamos, él me pregunta, ¿tú crees que hay alguna solución? ¿Cuál tú crees que es la solución? Y yo le dije, mira, yo tengo mi solución, mi respuesta, y yo creo que mi respuesta es ser cada vez mejor persona. Cuando usted es cada vez mejor persona, usted está derrotando definitivamente todo el veneno que inoculan este tipo de sistemas que son tóxicos, ¿no? Que generan un clima donde sacan las bajas pasiones del ser humano. Cuando usted lucha contra eso y cuando usted dice, yo no voy a delatar personas, yo no voy a desearle mal a nadie, usted está siendo antitotalitario por definición. Y cuando usted está marchando, fíjate qué interesante lo que me acabas de decir de la marcha por los animales. Cuando usted hace algo como eso, que en apariencia en cualquier parte del mundo dirían, eso es un acto de enfrentamiento político. Bueno, en Cuba sí, porque en Cuba todo lo que no forma parte de una alineación estructurada a nivel de partido, de sistema, es un acto de desobediencia, es un acto de desmarcarse de la línea oficial. Y como ellos han hecho oídos sordos, totalmente se han burlado, por no decir la palabra más grosera, de los reclamos de una parte de los cubanos, ni siquiera sociedad civil activista, cubanos comunes y corrientes que dicen, oye, yo quiero proteger a los animales, yo quiero que tengan una protección, que usted no pueda maltratarlos. Yo soy de Bayamo. ¿Tú sabes cuántas veces yo vi caballos azotados hasta partirse en el piso y no había absolutamente nadie que pudiera protegerlos? Con un borracho que se bajaba con un machete. Correcto. Y le hacía heridas. Correcto. Eso lo vi 1000 veces, igual que a los bueyes con el clavo en la punta. Que es espantosa. Sangraban las nalgas. Y los pinchaban para que caminaran. Una cosa espantosa. Bueno, ellos, algo tan simple como eso, Eliezer, porque fíjate, yo digo, coño, es deseo de joder, ¿verdad? Es deseo de ser malo. Porque ese reclamo, bien que podían haberlo oído, era fácil, no tenía ningún costo para ellos. No, pero es como que cualquier cosa que se aleje, ¿verdad?, de esta estructura. Y esas personas que fueron a marchar simplemente por los derechos de los animales, ahí hay una semilla muy importante, ¿eh? Hay una semilla que hay que atender, yo creo, definitivamente. Bueno, mira, yo en general lo veo como algo positivo, aunque también entiendo y comparto la crítica que muchas personas han hecho, los memes que me divierten muchísimo, que bueno, ahora van a marchar los perros en defensa de sus dueños, claro, y en fin. Claro. Porque claro, supuestamente debiera existir un orden lógico de las prioridades de un país. Claro. Cuando los dueños de esos animales no se pueden asociar, no pueden hablar, no pueden votar libremente, no pueden elegir a sus dirigentes, no pueden abrir una empresa, no pueden... Claro, de cierta manera es interesante que ellos salgan a marchar privados de tanto derecho, pues, para proteger a los animales. No obstante, el problema de los derechos de los animales en Cuba es un problema y los derechos de las personas es otro problema. Si las personas se organizan y crean una estructura, que es lo más interesante que yo veo, porque fue mucha gente. Ahora tú te preguntas, ¿cómo se divulgó la información? ¿Cómo están conectadas esas redes de personas que comparten una sensibilidad sobre un tema determinado? La legitimidad que tienen esas personas. Porque allí marcharon doctores, allí marcharon personas que trabajan en todo tipo de instituciones, científicos, marcharon estudiantes, marcharon niños. Veterinarios, puramente. Personas a los que no puedes moralmente justificar cómo reprimir, claro, cómo golpear. Y yo creo que eso nos da una cantidad de lecciones importantes. Cuando ese mismo pueblo se logra sensibilizar por otro tema y ya tiene los mecanismos para poder movilizarse, ya te digo, yo tengo por costumbre tratar de sacar lo positivo de todo y de verdad felicito a las personas que hicieron esto y tal vez yo creo que tenemos con esas personas y con los artistas y con todo lo que solemos siempre estar fajados, tal vez probar entendernos, ¿no? y conversar y llegar a cierta conclusión, porque yo creo también que estar siempre los cubanos comunicándonos a patar, a rasponazo. Sí. Claro. Yo me parece que algo que tú hiciste, qué sé yo, entonces voy y te meto con el látigo. No sé si será un método efectivo. Bueno, es que te voy a decir algo. Cuando tú miras el funcionamiento de las sociedades normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Normales, ¿qué significa? Imperfectas, con mil cosas que cambiar,
pero con un funcionamiento democrático. Usted se da cuenta, usted entra a la página de Facebook de alguien que vive aquí en Estados Unidos o en cualquier parte de Europa, en cualquier país normal, y usted se da cuenta de las prioridades de esa persona. Esa persona es un activista por los derechos de la comunidad LGBTI, o esa persona es un activista por feminismo, o por los animales, o por lo que sea. ¿Sabes qué? Dentro de la sociedad sí hay personas que sienten una motivación primordial por un aspecto y por otros no. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que la crítica surge de que estas personas viven en un país donde ya eso se resolvió. Ya se resolvió que la discrepancia política no exista, perdón, no sea un problema, no sea algo ilegal. Pero también creo que la semilla de descubrir el poder, óyeme, la libertad, yo he dicho varias veces, Eliezer, que la libertad es adictiva. Ejercer tu derecho a decir lo que te dé la gana en cualquier sitio es adictivo. Una vez que tú lo pruebas, ya tú no puedes olvidarte de lo rico que se siente, ¿no? Y yo creo que esos cubanos que, digamos, por primera vez se manifestaron de alguna manera en desacuerdo público con algo, yo creo que esa semilla queda dentro, es un germen que puede ir creciendo perfectamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, solo para ver todo el espectro de cosas. Yo siempre digo que los cubanos tenemos que aprender a pensar con la I y no con la O. Para nosotros o esto, ¿no? Puede ser esto y esto además, también. Por supuesto. Y yo creo que además, el contexto que está viviendo América Latina, Nicaragua, Venezuela, esa manifestación fue vista con buenos ojos por parte del sistema, porque de cierta manera también envía un mensaje. Mira, primero que la gente protesta. Mira, por ejemplo, ahí está protestando. Ahora que el pueblo entienda que las prioridades son esas, pues será porque también tiene satisfechas otras cosas. O sea, que lo que te digo es que ahí sacó su parte cada cual, pero no deja de ser cierto que es positivo. Muchas señoras, abuelas abrieron las ventanas y vieron un pueblo marchando con carteles y con cosas y dirían, bueno, pero ¿y esto por qué lo que es? Al final leyeron que el perrito. Sí. Pero es una sensación, como tú dices, oye, esto es nuevo, esto es diferente. Es nuevo y ojalá, lo vimos con las iglesias, con el tema del matrimonio, que te digo, yo estoy a favor del matrimonio igual. No, también. Pero estoy a favor de que los que creen que no debe ser, también puedan decirlo. También se manifiesten. Y yo por eso digo que este año 2019 va a ser tan interesante. Ojalá que todo el mundo salga a la calle a defender, vaya, no sé, su credo, los plomeros salgan a pedir estaño, eso, sí. Y los floristas, pues flores. Claro. Y abono. Ojalá que todo el mundo se exprese, porque además, recuerda que nosotros, por lo menos en mi punto de vista, estamos tratando de buscar la democracia, la solución al Estado totalitario, que no significa ser nosotros otros totalitarios que impongamos cuál es la agenda que debe llevar cada persona. O sea, mi punto es, de una falta de libertad pasar a una libertad. Ahora, la libertad es que las personas van a hacer cosas que a lo mejor a nosotros, o a mí en lo personal me parece, bueno, esa no es la prioridad, pero esa es la libertad. Por supuesto. O sea, yo he visto manifestaciones en Madrid, en Francia, en otros lados que me parecen absurdas, totalmente absurdas. Claro. Pero están ejerciendo su libertad. Ojalá Cuba se llene de manifestaciones absurdas. Totalmente, no es que fíjate, y ahí vamos, me acabas de dar el pie perfecto para entrar entonces en un tema, el tema pendiente que teníamos de aquella polémica en Washington, donde sí no estábamos tan de acuerdo, y es la función que deben tener los líderes en la Cuba del mañana. Y yo confieso que te hice la pregunta con toda intención, allí frente a la embajada, donde había mucha gente que te estaba agradeciendo, yo entre ellos, lo digo directamente, haber logrado esa maravilla y demás. Pero al mismo tiempo te tengo que confesar algo, me aterra. Yo siento un rechazo visceral por todo lo que sea endiosamiento, porque es que, mi hermano, lo que hemos vivido es un trauma gigantesco. Entonces, la solución del populismo, la solución de que no es el sistema el que debe crear bienestar, sino un Mesías salvador que surge con las mejores ideas que nadie y reconduce la patria, y es el yo estoy, no te voy a decir hasta dónde estoy de eso. No, yo quiero mi concepto, que creo que ahí diferimos y quiero escuchar tu punto. Mi concepto es un país al modelo de los países que mejor funcionan en el mundo, que tú no sabes ni quién es el presidente ni el primer ministro. Yo te empiezo a preguntar ahora mismo por las figuras políticas más destacadas de Noruega y difícilmente me los puedas mencionar o de Suiza o de Suecia o de la mayor parte de los países que tienen niveles de vida estrafalariamente altos, porque lo que tienen, Eliezer, no son líderes, es sistemas que funcionan tan bien que es casi una maquinaria engrasada.
yo sé que estoy aspirando a algo muy diferente, porque nuestra cultura es otra cosa, pero yo le tengo miedo voy a tratar de ser burlesco, ¿no? Le tengo miedo a hoy estar sentado contigo y tener una buena onda contigo tremenda y tener que decir en el futuro, yo no me imaginé que este cabrón iba a ser el próximo dictador tremendo contra el que entonces yo estoy ahora mismo teniendo que luchar. Yo le tengo miedo a eso. Ok, mira. Yo he vivido nomás que en dos países, en Cuba y aquí. A mí me gusta mucho una cosa que sucede en Estados Unidos y que yo creo que tiene que ver con el carácter simbólico perenne en todas las instituciones, en todas las escuelas, en el Estado, que se le da. En Estados Unidos hay un culto a las personalidades. Presidente, y yo lo veo muy positivo, pero no solamente es a los políticos. Estuve hace poco en la Universidad de Gainesville, la Universidad de la Florida, una universidad impresionante. Creo que es la mejor universidad pública de todos los Estados Unidos. Está entre las 5 mejores de Estados Unidos. Ha sido la mejor en muchos años. Y es una cosa impresionante. Y cuando hacen, por ejemplo, sus juegos deportivos, hacen cualquier evento de graduación y demás, desde que tú entras al estadio estás viendo que hay un sitial de honor. Y en ese sitial de honor están los mejores estudiantes graduados, que luego fueron profesores, están los profesores. En Estados Unidos hay un gran significado a la palabra honor. Y ese honor constituye una motivación, una inspiración para las nuevas generaciones siempre, desde Washington, desde todos los creadores de la Founding Fathers, o sea, los padres fundadores de la nación. Y yo creo que nosotros en realidad no debiéramos perder el inmenso capital que representa premiar el bien, castigar el mal. En ese sentido, viéndolo como una educación en general de un pueblo, yo creo que nosotros cultivar el antiliderazgo per se no es correcto, como tampoco es correcto premiar el totalitarismo o las actitudes negativas. Pero yo sí creo que en un aula, por ponerlo así, debe haber un culto, un respeto hacia el maestro, porque por algo llega a ser maestro. Por algo la sociedad ha dicho que Ernesto es la persona indicada para conducir a nuestros hijos. Entonces, si Ernesto se ganó por mérito propio estar allí, nosotros no podemos pensar que el alumno y el maestro son al mismo nivel y que tienen que hablar. O sea, desdibujar en una sociedad el sistema simbólico y jerárquico de méritos es un arma de doble filo tremenda. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Italia, donde casi que un niño siente vergüenza de que su padre sea un funcionario público, donde los políticos no son más que personas de las cuales mofarse. Pero al final, Italia es un país de primerísimo mundo, donde no falta la comida, ni falta el huevo, ni falta el aceite, y es gracias a un diseño también que hacen muchos políticos honorables que están allí. Entonces, mi punto en esto es inspirar casi que el odio por los políticos nos va a causar muchos problemas, porque tenemos muchas pequeñas comunidades en Cuba donde nosotros necesitamos que la gente con más talento, con más prestigio, con más compromiso de esas comunidades asuma liderazgos, que nadie quiere hacerlo y por eso tampoco se soluciona ningún problema, y esto tampoco es positivo. De hecho, yo creo que hay mucho que aprender en sociología del mundo empresarial. El mundo empresarial, el mundo deportivo, todo lo que implica en el mundo cierta competencia, andan cazando líderes que son los cazatalentos. Tú ves a una persona que es, y tú dices, ese de capitán del equipo de fútbol, daría la talla. Y es que si los líderes, a lo largo de la historia de la humanidad, un líder es un científico. O sea, y te voy a decir mi concepto de lo que es un líder. Un líder es un tipo muy raro, que es un inadaptado, porque las personas que se adaptan no transforman. Basta con que usted se adapte a algo para que usted no transforme nada. Luche más bien por conservar. Por supuesto. Eso es lo que usted se adapta. Status quo quiere mantenerse. Entonces, claro. Yo creo que tenemos que propiciar el desarrollo sano y correcto de los inadaptados de nuestra sociedad, que creen que se puede llegar un poco más allá, líderes empresariales, líderes sociales, líderes políticos. Y eso no significa, o sea, respetar a nuestros líderes, honrar a nuestros héroes, respetar la historia,
y tratar de crear una sensación del gran orgullo que representa servir a tu país como político y que las personas, las buenas personas, aspiren a servir al país. Yo creo que es algo que va a contribuir muchísimo a que Cuba salga de la crisis que está. Porque ¿cuál es el otro extremo? La desconfianza absoluta. No, o la anarquía. La anarquía, Okay. No hay solución, no se puede confiar en nadie. Y claro, si tú me propones a mí ser el presidente del país para destrozarme y no darme el margen de actuación que yo necesito para implementar un programa por el que tú me votaste, mira, primero yo prefiero quedarme en mi casa muy tranquilo con mi familia y no asumo eso porque es que yo no soy blanco de dardo de nadie. Y de hecho, podríamos discutirlo después, pero yo creo que la prensa como poder establecido necesita también una reforma en ese sentido, porque ya casi que se ha hecho más que todo moda. La prensa en sentido universal, me dices. Universal, Okay. es como sexy el tema de destrozar políticos. Claro, pero los periodistas también son los primeros políticos de muchos países. Claro. Y es contradictorio que la democracia clásica o la democracia liberal clásica tiene los famosos 3 poderes. Sin embargo, todo el mundo reconoce que la prensa, bueno, algunos lo ponen de cuarto, algunos lo ponen de quinto, pero todo el mundo reconoce que es un poder. Lo que no está claro es qué poder lo regula. Porque los otros 3 están bastante claros, pero no se sabe cuál es el contrapeso de la prensa. Y entonces, en ese sentido, se convierte también en un matonismo mediático todo el tiempo estar atacando en ese sentido. Y cuando tú indagas y escarbas, sobre todo en Latinoamérica, y conozco bien el fenómeno, pues los medios son bastante corruptos. Se le paga, partidos tienen medios, el otro qué sé yo. Por eso cuando vamos a caer en la controversia de acusaciones, siempre vamos a terminar en el ser humano. Por supuesto. Formemos un buen niño. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? Un buen Por adulto. supuesto. Y ya si tú eres periodista o yo soy político, el otro tal, no satanicemos ninguna profesión. Formemos a las personas lo mejor posible y aquello a lo que se dediquen, si es una gente honrada, si es una gente seria y tiene valores, sea político o sea periodista, yo creo que lo va a hacer bien. Yo te voy a decir cuál es la regulación de la prensa en los países que tienen un funcionamiento decoroso. El único límite verdadero que existe y que la legalidad lo reconoce en Estados Unidos y en casi todos los países es el límite de la no difamación. Cuando yo publique algo que a ti te afecte tu integridad y tú tengas manera de probar, porque fíjate, eso es muy diferente. Que tú no estés de acuerdo con lo que yo esté diciendo es una cosa. Y que tú pruebes que lo que yo estoy diciendo es mentira y por tanto yo estoy difamándote y eso, la difamación como concepto no es una equivocación profesional, porque yo me puedo equivocar en mi ejercicio, tú te equivocas, cada cual, un panadero hace un pan malo, yo puedo hacer un artículo malo. El problema es, la diferencia es que la difamación no es una equivocación, la difamación tiene una finalidad de denigrarte como individuo, fíjate, ni siquiera como ejercicio de político. Ahí las leyes sí te amparan. Yo le tengo pánico también a eso. Yo estoy viendo aquí, ahora mismo aquí, me parece genial esto. Yo estoy viendo ahora mismo aquí la confrontación incluso entre 2 amigos, pero un político y un periodista. Porque te digo la verdad, tú estás pensando obviamente desde la perspectiva de personas que hasta cierto punto le teme, en el buen sentido, pero le teme a esos ensañamientos contra los cuales tú dices, bueno, ¿y cómo me defiendo? Siempre hay maneras, en democracia siempre hay maneras. A ti te han difamado, lo hemos conversado en privado, tú has dicho, si sigues en esto te voy a poner una demanda, pero no lo has hecho. Yo creo que en el momento en el que tú como activista joven y demás, pero ejerzas tu derecho, lo que pasa es que obviamente en este país cuesta dinero, cuesta tiempo, es muy complicado. Es complicado, pero yo sí creo que debemos... Eso, hoy en este mundo globalizado, tú puedes difamarme desde la India, donde yo obviamente. no tengo ningún... o anónimo. Me costaría millones. O anónimo, no sé quién es. Y no hay forma legal correcto. de ir a la India a ponerte esa demanda. Y por eso yo creo que siempre, el límite que tú decías, bueno, la ley, yo creo que los países funcionan mejor cuando el límite son los valores. Y es porque, bueno, tú recorres Noruega, tú lo mencionabas, ver un policía te cuesta. Esas personas no están atemorizadas de cometer cosas negativas
por la represión legal que puede haber sobre ellos. O por el conjunto de valores que tiene la sociedad. Ya el actuar bien se convierte en una parte de tu propio carácter, de tu propia personalidad. Tú eres campesino. No sé si tú sabes esto que te voy a decir, quizás lo sabes, quizás no. Yo vi un reportaje del diario El Mundo español, un periodista recorriendo Noruega. Los campesinos en Noruega ponen sus puestos de verdura, de hortalizas, lo que cosechen, los dejan solos. Ponen una cajita al lado con el dinero y con cambio, con menudo y se van. Este periodista muestra todo esto y dice, miren esto, usted se para aquí, el ciudadano coge lo que es, saca la cuenta, deja el dinero y coge su cambio y se va. O sea, tú sabes a qué nivel de superioridad como sociedad usted ha llegado cuando sucede eso, cuando funciona eso. Bueno, pues eso se llega. Es por donde empezábamos la conversación de hoy. Cuando tú tienes la sensación de que tu patria es tu casa, ¿en qué me conviene a mí incendiar mi casa, ensuciar mi casa, destruir las ventanas, cuando todo el mundo tiene esa sensación compartida de que esta es nuestra casa? Correcto. Entonces yo me preocupo, mira, yo te digo algo, los ciudadanos de un país tienen suficientes motivos para quererse. Yo creo que la gente debe quererse, en serio, no lo digo como una... Los cubanos debiéramos querernos. Y cuando tú quieres a alguien, pues tú tratas de no lastimarlo, de no difamarlo. El humanismo en sentido general. Incluso si tú vas a hacer una crítica, tratas de buscar la forma, cómo tú abordas las personas a las que tú quieres. A tu hijo, por ejemplo, o yo a la mía. Nunca vamos a salir en Facebook diciendo, a destruirlo. Oye, te orinaste, de eso, que sabemos que lo vamos a avergonzar. Vamos a tratar de influir positivamente. Cuando esa sensación se extiende a esa gran familia que es tu nación, que compartimos, nos gusta la misma comida, tenemos una historia. Mira, los cubanos hemos pasado tanto juntos que donde tú veas a otro cubano debieras darle un abrazo fuerte y si tienes un pedazo de pan, no sé, llevártelo para casa, porque hemos pasado tanto juntos, compadre. Entonces por eso yo te digo, no podemos tampoco ahora, si vas a crear un negocio, vas a hacer un programa, vas a tal cosa, basarlo en digamos, atacar a otros cubanos, hacer entonces pues seguimos contribuyendo. Yo soy un poco político, pero también soy periodista, también entrevisto, también ejercito eso. Entonces, si las armas que tenemos las vamos a utilizar para seguirnos atacando, creo que inconscientemente estamos reproduciendo el sistema en ese sentido. Por eso yo hablo de reconciliación, yo hablo de perdón, yo hablo de puentes, yo hablo de unidad, y entonces mucha gente lo interpreta como que tú eres rosa, tú eres flojito, tú eres de izquierda, cuando yo soy bastante de derecha en temas económicos, sobre todo. Lo que pasa es que depende del eje donde esté. En Cuba nosotros somos ultraderecha. En Cuba tú y yo somos ultraderecha dentro de Cuba. Y cuando sales de Cuba y coges el margen de funcionamiento del mundo, te das cuenta que no es así, ¿no? Yo disfruto mucho la paz, disfruto mucho la cooperación, disfruto mucho cocinar para otra persona, verlo comer, lo que yo hice. Y yo encuentro mucho placer en el bien. Y por eso no me explico por qué la seguridad del Estado me ha hecho tantas cosas malas. De hecho, la última ahorita te la cuento, pero ya están preparados para cuando yo vaya a Cuba. Ya tienen lo que van a hacer, ya me llegó la información. Y no entiendo por qué hacer cosas malas a alguien que solo quiere que pasen cosas buenas. Entonces ahí digo, hay un problema de comunicación. Si tú eres de la seguridad del Estado y tú estás planeando hacer algo malo contra mí o contra mi familia, algo tú no has entendido. Claro. Como ser humano. No, se supone que tú deberías combatir la maldad. O yo soy muy malo explicándome. Por supuesto. O alguien te ha contado cosas de mí muy erradas, porque yo no puedo entender que si mis sentimientos incluso hacia ti como persona, que eres de la seguridad del Estado, pero que honestamente yo no te odio, yo no tengo hacia ti, yo te deseo toda la felicidad del mundo. Por eso yo quiero que dejes de maltratar, de hacer cosas malas. Sobre todo un negocio, yo escribí un día algo que es una de esas cosas de las que yo me siento honestamente orgulloso de haber escrito, y es delimitando qué cosas de esa misma seguridad del Estado siniestra que aborrecemos, pero qué cosas yo salvo. Yo sí quiero que exista un funcionamiento de un equipo de seguridad secreto donde
se desactive redes de prostitución infantil, donde se desactiven redes de tráfico de órganos, de tráfico humano, terrorismo. O sea, yo quiero que eso exista. Claro, yo y eso yo quiero que exista en Cuba y que exista donde quiera. Lo que, por supuesto, quiero que no exista jamás es que esa misma persecución se destine, sobre todo con todos los recursos del mundo, a perseguir la discrepancia política. Pero nada es en blanco y negro. Pero yo a veces me pregunto por qué ese joven que me atendía me mira con tanto odio. O sea, que el que me atendía a mí está preso. Sí. El caballero que me atendía a mí, no voy a decir su nombre, y siempre que lo digo me muerdo la lengua porque es que quien me lo dice es alguien muy cercano a mí y me pidió de favor que no lo dijera, pero no te voy a negar, esa sensación de justicia divina, macho, está adentro, no te puedo decir que no me alegro, porque es la persona que hostigaba a mi abuelita con Parkinson, enferma, a punto de morir en los últimos años de su vida. Esa persona iba a la casa de mis abuelos a decirle que iban a perder la casa por mi culpa. Esa persona se encargaba de ir amedrentando gente para que me alejaran. Bueno, esa persona hoy está presa por corrupción en Cuba. Mira el karma. Pero ves lo que te digo. Claro, mira el karma. ¿Cómo regresa? Vamos a empezar a hacerte, para ir terminando la entrevista, vamos a cerrar con el patrón de preguntas que le hemos hecho a muchos entrevistados casi de manera similar, porque queremos saber, en la Cuba de mañana, hemos estado hablando todo el tiempo de la que hay hoy, también hemos hablado un poco de lo que aspiramos, pero yo creo que hay preguntas, Eliezer, que las personas que te estén viendo, y fíjate, la diferencia entre lo que diga yo o lo que diga un presentador de televisión o un músico es muy diferente de lo que vas a decir tú, porque eres alguien que evidentemente se perfila hacia el perfil públicamente político. Entonces tú eres más peligroso que los demás. Entonces, lo que diga yo, como que sí digo públicamente que jamás en la vida me va a haber postulado a nada. No tengo el más mínimo interés de postularme a un servicio público. Soy demasiado egoísta, lo confieso. Y yo creo que el servidor público, ante todo, es alguien que no tiene nada de egoísmo, es todo lo contrario, ¿no? Por lo menos el ideal. Debería ser así. Pero lo que digas tú es más peligroso porque yo quiero comprometerte. Yo siempre lo estoy diciendo, yo quiero decirte aquí todo el tiempo. Yo votaría por ti si tu plataforma el día de mañana me funciona, porque aquí no se vota por personas, se vota por ideas, ¿no? Pero yo quiero votar por ti para que tú crees el sistema donde no hagan falta ni Eliezer Ávila, ni haga falta nadie. El que venga sin necesidad de demasiado liderazgo, solamente con inteligencia y con deseo de tener un buen país, lo pueda lograr. Pero, por ejemplo, nosotros les decimos todo el tiempo a los cubanos que están ahora mismo en la isla, esto no funciona. Esto es un desastre, esto no sirve para nada, pero fíjate, muchas veces nos olvidamos de decirle lo que creemos entonces que sí funciona. Darle una alternativa que sea obvia, evidente, que sea pensable, concebible. En esa Cuba de mañana, voy a empezar por algo que esbozaste al final ahora mismo, que es muy polémico, pero que yo quiero que las personas empiecen a entender, por ejemplo, lo que crees tú. En esa Cuba de mañana, el día siguiente al derrumbe del castrismo, díaz-canelismo, todo este que tenemos ahora mismo, Eliezer Ávila empezaría por, voy a decir el espectro más amplio, hacerle juicios, por ejemplo, como los de Nuremberg a los criminales de guerra nazi, donde se les sentaba, había un juicio con todas las de la ley, con todas las garantías, pero se les condenaba, amnistiarlos, perdonarlos y olvidarlos, o el otro caso extremo que es lincharlos puramente a los responsables de toda esta barbarie, que queden vivos, por supuesto, en Cuba. ¿Cuál es tu idea? Yo creo que hay que buscar una solución intermedia que cumpla el objetivo de hacer viable la gobernabilidad, el desarrollo del país, aprovechando toda la fuerza posible, y que al mismo tiempo no deje impune todo lo que ha pasado. Creo que hay que hacer una comisión de la verdad y sobre todo que las víctimas puedan ir a la justicia y demandar personalmente a través de su historia, o sea, no deben ser creo que recortes de periódicos, los medios, todo. No, con pruebas, Sí. Que tampoco fuera como al inicio de la revolución que decía, aquel me golpeó y ya lo fusilaban al día siguiente. Exacto, yo creo que hay que hacer, hay que diseñar un sistema donde el que sienta que ha sido víctima de algo, después de una gran sensibilización del tema de que ya sabemos que existían los CDR, era esto, lo otro, y ahora, si no vamos a tener 5.000 millones de llamadas. Correcto. Pero en los casos, sobre todo más graves, se haga un juicio con todas las garantías
y realmente no sea una venganza política o una aplanadora lo que decida lo que sucede, sino la justicia con toda la garantía. Política aparte. O sea, yo como político me enfoco en el desarrollo del país. Yo no tengo que enfocarme en hacer justicia. Yo la propicio, por supuesto, simplemente dejando a la justicia imparcial y demás hacer su trabajo. Separarse de ti. Tú como político, tú deberías, lo primero que deberías hacer, lo primero que yo como votante tuyo te pido que hagas, te exijo que hagas, es que me separes a la justicia, que no tenga nada que ver contigo. A mí háblame de cómo vamos a reparar la autopista nacional, de cómo vamos a hacer cómo voy a invertir, exacto. Yo lo que me comprometo es a no obstruir a la justicia, a no influir a favor ni en contra de nadie, ni enfocarme en mi trabajo. Ahora, a crear las condiciones, o sea, a no deliberadamente intentar borrar todo lo sucedido y el dolor de tantas personas. Yo creo que sí tiene que haber determinado nivel de justicia, pero la propia palabra lo indica. Tienen que hacerlo los profesionales, operarios de la ley, con leyes que un parlamento democrático, inclusivo y plural apruebe, y realmente no es mi función, por así decirlo, pero estoy de acuerdo en que exista con prudencia, con justicia y con mesura. Yo nunca voy a aprobar, y fíjate, yo no me considero en lo absoluto un ultra radical, ultra beligerante, en lo absoluto. Yo tengo incluso pensamientos que se enfrentan bastante con ese tipo de cosas, pero vamos a estar claros, cuando usted ve una injusticia delante de usted, evidente, y usted permanece en silencio, usted permanece imparcial, usted se está parcializando a favor del victimario en contra de la víctima. El que se abstiene apoya el poder. Desde luego. Entonces, voto no, yo no voto. Vota, claro, totalmente de acuerdo. O sea, cuando usted ve algo que usted puede hacer, yo no sé si yo voy a resolver esto, pero yo sí quiero quedar tranquilo con mi conciencia de que yo no mantuve una postura, digamos, intermedia. No. Yo dije categóricamente cuál era mi postura. Mi postura era negativa. En ese caso, yo nunca voy a estar de acuerdo en ese perdón masivo que muchos estadistas, evangelistas, personas de bien, en las cuales yo recuerdo haber entrevistado a Omar Ruiz Urquiola, que fíjate, hace un rato tú decías, la seguridad del Estado, yo no sé por qué se ensaña conmigo. Mi hermano, se han ensañado con un biólogo que lo único que quiere es preservar las especies animales. Imagínate tú qué aberración. Preservar las especies animales, que las tortuguitas que estaban masacrando ellos no lo pudieran hacer porque son especies protegidas. Bueno, a esos los convierten en disidentes por obligación. ¿Por qué? Porque es que la bondad y el ejercicio del humanismo y ese tipo de cosas choca. Pero yo creo que si en el mismo teatro que se reúnen 2.000 agentes de la seguridad del Estado de La Habana y llega un tipo y le muestra una pantalla gigante y le dice, mira, diapositiva, sí. Y el terrorismo que hace, qué sé yo, y las pérdidas del país, lo otro, y los indigna contra nosotros. Si esos mismos jóvenes, tú me das el puntero de hacer a mí, y yo le explico cuáles son mis ideas, es que no tiene ningún sentido ni que ataquen a Ariel Ruiz Urquiola, ni a su hermano, ni a mí, porque en realidad, como te decía al principio, somos los inconformes en positivo. Los que estamos viendo que no hay aceite y queremos buscar una solución para que haya aceite, y de varios tipos, que no hay queso, que no hay huevo, que no hay eso, y queremos buscar la solución. Y estoy seguro que todos ellos tienen familias, tienen madres, que están criando niños sin pamper, que están viviendo situaciones súper críticas, y por eso entonces me parece, entendiendo que todo ser humano nace para el bien, y que es otro ser humano el que te influye y te lleva por el camino del mal, yo creo que el fenómeno es educación y comunicación. Esas son las dos armas más transformadoras que puede haber en el mundo, y por eso tengo que asumir con mucho orgullo y salir del closet para nuestros críticos y decir, soy un intelectual. Yo soy una persona que cree en el poder transformador de la cultura y el conocimiento. Y del intelecto, definitivamente. Y además, no puedo ser más nada. Pues soy un tipo con problemas en la columna. No sabes echar canasta o goles. Tengo espina bífida. Que caiga una crisis que me dé eso. Imagínate tú. A mí y tú me enredas a las batidas con cualquier boinín rojo de eso, boinín negro de eso. Ahí terminó. Porque el tipo está haciendo plancha y yo me estoy leyendo un libro. Claro. Entonces cuando tú me dices, oye, es que tú eres rosa, bueno, pues me agrada muchísimo porque las rosas me parecen hermosas, dan un olor. Me encantan, definitivamente. Y pues nada, eso yo trato de transformar poco a poco la mente de todos sobre los que puedo influir, induciéndolos
a ser libres, a ejercer el bien, a dar, a ser solidarios, a ser democráticos. Si eso alguien cree que es útil, pues me parece bien, pero además yo lo hago por mí. Yo siento que hacer eso me hace bien a mí y por eso lo hago. Definitivamente es una recompensa magnífica. En esa Cuba del futuro, el Partido Comunista, tal y como lo entendemos ahora mismo, no vamos a hablar de una transformación o no, esto que entendemos, Eliezer Ávila abogaría por ilegalizarlo, como sucede hoy en varios países, aquellos que dicen, no, la democracia debe tener, no, ahora mismo, hoy hay democracias de las más representativas del mundo y de las más paradigmáticas que los tienen prohibido. Ahí te iba a decir, o abogar por el modelo de otros países que han dicho, nosotros vamos... En Estados Unidos no está prohibido. No estoy completamente seguro. No, yo tampoco estoy completamente seguro, pero una vez estuve mirando los partidos que había en Estados Unidos y yo vi un partido comunista. Okay. Y aquí se marcha con la hoz y el martillo y de robo. Sí sé que el supremacismo como una organización establecida sí está prohibido directamente. ¿Tú abogarías porque existen los Ku Klux Klan legales? Correcto. No, legales. Correcto. Tienen su iglesia con las 3 cruces ahí y están. Sí. ¿Tú abogarías por ilegalizarlo o por permitir su coexistencia con los demás? Con el Partido Comunista y con Somos Más aquí al lado y con... Cuéntame. Mira, yo abogaría por una ley de partidos que establezca los mínimos que debe cumplir una organización para convertirse en partido político. Okay. Ya ahí usted filtró. Porque, ¿por qué estamos pensando que el único partido inadecuado para nuestra sociedad va a ser el comunista? Pueden surgir otros. Por supuesto. Entonces, yo pongo una ley de partido. ¿Qué tal si mañana surge un partido fascista? Y dice, un partido político debe al menos comportarse de esta manera y aceptar esto. Entonces, si tú en tus estatutos como partido tienes que incorporar esto, respeto a este sistema de leyes, constitución y derechos humanos que hay aquí, ponle el nombre que tú quieras. Ok. ¿Entiendes lo que te digo? Perfectamente. Si el Partido Comunista no se ajusta a este contrato democrático que tiene la sociedad, no puede existir. Y si el partido de Pedro Pérez, que no se llama comunista, pero al final puede ser un partido que no diga que es comunista. Claro, pero tener la línea ideológica, claro, y tener un busto de Marx en su sede central. Exacto. Es que al final no es la ideología lo que tú estuvieras combatiendo, porque en realidad lo peor del comunismo no es su ideología, lo peor del comunismo es la práctica que ellos utilizan para alcanzar... Para llegar a esa ideología. Porque tú me dices, oye, yo quiero que aquí todo sea del Estado. Querer eso, a mí, bueno, defiéndelo. Entonces, ¿cómo lo logras? Busca votos. ¿Cómo lo logras? Busca votos. No, pero ya cuando tú quieres imponerle eso a la gente, pues mira, porque te voy a decir una cosa, yo he escuchado cosas tremendamente irrisorias que no son del Partido Comunista, pero yo he escuchado a gente decir cosas de los anarquistas, por ejemplo, que todo el agua dulce en los Estados Unidos debe ser de alguien. Claro. Por ejemplo, a mí me parece eso tan loco, desde luego, como decir que todo debe ser del Estado. Desde luego. Entonces, bueno, te digo, una ley de partidos que defina cómo es que tú puedes llegar a registrar un partido político. Vamos, concretamente, tú abogarías porque estuviera legalizado, pero con un bozal. Con un bozal que tú no puedas pasar de aquí y tú digas... Yo abogaría porque esté legalizado todos los partidos que cumplan las normas democráticas que la Constitución establece. Póngale el nombre que le pongan. Tú sabes lo que yo sí creo, mi propuesta, ¿cuál sería? Para el político por el que yo vote. Que me hagas tan difícil cambiar el juego democrático como en Estados Unidos. Tú ves que en Venezuela, tú ves que en Cuba, tú ves que en todos estos países, mi hermano, el número de reformas constitucionales y de cambios y de enmiendas y de transformación y de voy a modificar este artículo de la Constitución para perpetuarme en el poder, mi hermano, es demasiado fácil. Entonces es demasiado fácil y llega un gorila como Hugo Chávez o un anormal como Evo Morales y son capaces de perpetuarse porque es muy fácil. En este país es tan difícil que esa es la razón por la cual que un presidente logre colarse en el sistema y transformarlo todo y lograr cambiar la cosa, por ejemplo, para reelegirse después de los 8 años, parece casi imposible. Eso yo lo pediría, que fuera así de difícil. Fíjate, más fácil que eso, imposible. Dificúltame eso. Cuando la democracia llega a la escuela primaria, eso se resuelve. Porque no solamente es difícil aquí, es difícil en Canadá, correcto, es difícil
Francia, por supuesto. Entre más décadas, entre más tiempo demore un país siendo democrático, más difícil va a haber una irrupción social de esa manera. Porque ya Trump, desde que estaba en la escuela primaria, sabe que si un día es el presidente de Estados Unidos va a estar 4 años. Correcto. Y después de una elección, 4 años más. Él adapta sus expectativas a eso. Y lo que pasa también es que en Latinoamérica, si tú te pones a pensar, las democracias latinoamericanas son muy jóvenes. Y todavía no están tan solidificadas. Y frágiles, además. Pero yo creo que en realidad, después de esta ola del chavismo y del populismo, socialismo del siglo XXI, sí, creo que va a ser difícil en América Latina que otro país acepte ese modelo. No obstante, cada país va aprendiendo de su propia historia y llevando adelante experiencias que yo creo que le van a servir a la derecha y le va a servir a todo el mundo. Porque yo creo que la llegada de la extrema izquierda a algunos países vino de la mano de la irresponsabilidad absoluta, de la corrupción, no hay discusión, del desastre causado por políticas de la derecha que nunca atendieron suficientemente problemas tan básicos como puede ser la salud, la educación, en muchos lugares que viene un médico por primera vez cuando se los trajo Chávez. Pero es la serpiente que se muerde la cola, porque también, por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos ahora mismo en Brasil. Las prácticas miserables, corruptas y aparte bien escondidas de 2 presidencias de bastante izquierda, no sé si llamarles extrema, pero bastante izquierda, provocaron entonces ahora un Jair Bolsonaro, que es una extrema derecha. ¿Por qué? Porque es que el país dice, mira lo que nos hicieron esto. Siempre este juego de peso y contrapeso provoca eso. Lo que sí estamos claros es lo siguiente: no hay otra culpa más, y esto duele decirlo, pero no hay otra culpa más clara en la mayoría de las dictaduras que hemos padecido los países latinoamericanos que la corrupción tan gigantesca que tenían los gobiernos democráticos que le precedieron. Vamos a estar claros, funcionó en Venezuela, funcionó en Cuba, donde teníamos una república así, con elecciones y demás, pero tan corrupta que era aborreciblemente corrupta. Entonces eso llevó al desastre que hemos vivido hoy. Eso sí es indudable. Y vuelve la educación y la cultura a tener un papel importantísimo. Mira, queremos tener países más honrados, ¿verdad? Tú estás de acuerdo conmigo en que queremos que El Salvador, Honduras, México sea un país como nación donde la gente sea menos corrupta. Pero ahorita tú me decías que no te gusta que se enaltezca a determinadas personas. Mira, yo creo exactamente eso. Sí, pero a lo que me refiero es que tengas una cuota de poder más grande de la que deberías. Muéstrame un artículo de prensa sobre un político honrado en México. Sal a buscarlo. No lo hay. Debe haberlo. Entonces sí, debe haberlo. Búscalo y pasarás trabajo. Y si lo encuentras, la proporción de 1 a 1000 millones de artículos. Entonces, cuando tú creas una percepción general de que el problema es más grande que la solución, estás embarcado. Fíjate, las personas como individuos que logran determinadas cosas en la vida es porque siempre, a pesar de todo, en el cálculo que ellos hacen, entienden que a pesar de los fracasos y demás, pueden lograr eso. Pero tú estás viendo una función... Yo creo que los medios juegan un papel fundamental en crear percepción general, ambiente. Ahí estamos. Genial que lo hayas dicho así, porque es lo que te iba a decir. Yo creo que tú estás viéndolo desde otra perspectiva, y yo que estudié esta profesión, te digo una cosa: la función original, sacra e intocable de la prensa no es crear estados de opinión, es reflejar lo que existe y ser el látigo con cascabeles en la punta, ¿ya? Ser el que le diga a los políticos, te estamos mirando, porque el individuo solo... Lo que existe, es ahí donde vamos. Tanto existe el corrupto, como existe sentado en el banquillo de al lado una madre mexicana que crió 3 hijos, que fue activista de las mujeres en México, que lleva 25 años dedicada a la política. Yo te aseguro que existe un espacio para ella. Pero ahí me refiero, es un problema de proporción. Es un problema de que también a veces el amarillismo nos ilustra los ojos, porque si tú te pones a hacer crónicas de gente que hace las cosas bien, pues a lo mejor tú vendes 5 periódicos. Ahora, si tú sacas una foto del político que se acostó con no sé quién, que a lo mejor es uno y hay 9 que lo hacen, totalmente de acuerdo, entonces vendes más el periódico. Yo tomo un ejemplo mío desde el trabajo de la prensa aquí en Miami. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el noticiero de Telemundo, en el 51, la gente en la calle me decía a veces: oye, yo veo tu noticiero, pero todos los noticieros aquí hablan, mi hermano, todas las noticias son malas. Yo siempre les decía: la culpa es tuya. ¿Cómo que mía? Si cambiaras el televisor,
y tú y tu vecino y todo el mundo dijera, yo no quiero ver más desgracia, yo voy a cambiarlo, la herramientita que se llama Nielsen, que es con la que se miden los ratings, iban a decir, está cambiando el comportamiento de la gente y habría que empezar a buscar soluciones. Es que lo que se muerde la cola. Por supuesto. Hay una cadena de deterioro de calidad en cuanto a la información que se consume y que se produce. La gente en el capitalismo desarrollado cada vez tiene menos tiempo. Como tiene menos tiempo, quiere informarse más en menos tiempo. Correcto. Y consultar más fuentes. Entonces, la noticia profunda, la noticia que explica, la noticia que investiga y contacta fuentes y va a las causas de esa noticia, se consume menos que el titular, las tres líneas. Desde luego, desde luego. Entonces, ¿qué hace eso? Que es muy mediocre, además. Que vamos yendo hacia una superficie, que ya estamos cogidos por los pelitos de aquí, donde en realidad nadie sabe nada, ¿cierto? De nada, y entonces la propia libertad de información que nos ha llevado ahí, al mismo tiempo nos hace vulnerables de la más burda manipulación. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde yo creo, y vuelvo y repito, y les pido a ustedes, las personas que yo profesionalmente he dicho que voy a hacer política y es verdad que lo he dicho, y tú profesionalmente pues has dicho comunicador, que eres comunicador y que eres periodista y lo estudiaste y en ese sentido, como mismo tú me pides como político ciertas cosas, yo te digo que a pesar de ser alternativo, brindar información por una plataforma no tradicional, en fin, no niega en ningún momento respetar determinados. Estamos plenamente de acuerdo. Y yo te garantizo que por mi parte, todas las oportunidades que la vida me dé para construir una mejor sociedad, las voy a aprovechar al máximo. Pero, incluido para mí como prensa. Como periodista también, creo que tienen una gran oportunidad de crear una mejor sociedad. En Miami, en España, en Cuba. Y eso tiene que ver con preguntarse en cada momento, cada cosa que vas a hacer, ¿cuál es la verdad? Vivir en la verdad es el lujo que se han dado las sociedades más prósperas y más claro. Y vivir en la verdad significa ver claramente cuáles son los problemas, pero entender que todos somos legítimos y sobre todo que todos somos cambiantes. Y que si yo te destruyo a la primera, no te estoy dando una segunda oportunidad, ni una tercera, ni una cuarta. Sin embargo, estamos, tal vez tú y yo como hombre, como padre, como esta cosa, nos podemos cuestionar millones de cosas. La tuya nada más la sabes tú. Y la mía nada más la sé yo. Por supuesto. Pero yo sé que he actuado como un mierda tantas veces. Que yo he sido el propio juez de mi propia... Pero si tú me ahorcas... Ya no puedo, claro. No puedo, tal vez, esa... No puedo enmendarme, claro. Exacto. Y por eso tenemos que ser una sociedad más compasiva. Los cubanos con nosotros. Plenamente de acuerdo. En esa sociedad compasiva, has mencionado la educación varias veces. Otra de mis preguntas puntuales en esto. Tú ves en una Cuba del futuro que está habituada durante todos estos años a que nos digan que la salud y la educación son gratis. Yo tengo mis criterios al respecto. Lo pagamos de otra manera. El costo de eso es gigantesco. No existe. De otra forma... La salud y la educación en Cuba son las más caras del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Por número. Totalmente de acuerdo. Y para colmo no tienen calidad. Por supuesto. Y para colmo los tienes que agradecer. Exactamente, ¿no? Ludwig von Mises, uno de los fundadores del pensamiento liberal, decía que una de las diferencias entre el capitalismo y el socialismo era que cuando usted salía de una tienda capitalista, casi siempre había un cartel que decía gracias por preferirnos, gracias por venir. Y cuando usted sale de una tienda o de un puesto socialista, decían tú debes dar gracias porque yo te haya servido. Tú debes dar gracias. Agradéceme que yo exista. La salud y la educación en la Cuba del futuro. ¿Tú crees que debería ser como es hoy, que al menos en teoría ya es gratuita? ¿Tú crees que debería ser privada o crees que debería haber un mix entre ambos? Yo creo que la palabra gratuita debe desaparecer de nuestro vocabulario, de nuestro alfabeto, porque no existe. Lo único que es gratuito en el mundo es la bondad. Que es eso que gratuitamente una persona ejerce por otra. El amor. Esas cosas son gratuitas. Todo lo que implique disfrutar de un derecho que tiene que tener un respaldo material, claro, tiene un costo. Y entonces yo creo que debe haber un robusto sistema de educación pública. Sistema de educación pública, con profesores bien pagados, con programas actualizados, con escuelas con la tecnología correcta. Y esto no niega la existencia paralela de una cadena de institutos y de escuelas también que puedan tener una administración privada bajo supervisión pública.
Eso significa que en el Yaray de Vázquez está la escuela primaria, la secundaria, el pre, qué sé yo, que son escuelas públicas con calidad, porque los impuestos que se recaudan del Yaray alcanzan para tener nuestras escuelas como comunidad bien plantada. Pero un habitante del Yaray que es amante a la botánica y que estudió en Estados Unidos ciencias de la botánica, quiere poner un instituto de botánica en Yaray. ¿Afecta a la comunidad que Ernesto ponga un instituto de botánica o de cosmética o de fisioterapia? No, la enriquece, porque viene en añadidura a lo que ya tenemos, y en realidad el Estado le da para mantener estas 3 escuelas bien, pero no para fundar 10. Por supuesto. Por tanto, si alguien con capital privado quiere enseñar, la pregunta debe ser, ¿el Estado debe tener el monopolio del derecho a enseñar? Si yo como zapatero quiero fundar una escuela de zapateros, o quiero fundar una escuela de artes marciales, o quiero fundar una escuela de baile, todas las academias de baile del mundo son escuelas. Por supuesto. Donde además de baile, se enseña trabajo en equipo, se enseña valores, se enseña respeto. Por eso yo creo que enseñar debe ser un derecho universal. El punto siguiente es el capitalismo, que lo tenemos a 90 millas, pero que nos han dicho durante demasiados años que es el lobo, ¿verdad? O sea, cuando yo veo, yo te confieso, ¿cuántos años llevas tú fuera de Cuba, Eliezer? Un año, básicamente. Yo casi 9, camino 9. Y hay veces que yo me voy desfasando y hay cosas que me van sonando ya como, coño, pero esto todavía se dice. Yo cada vez que veo en la prensa de hoy, de ahora mismo, de no volveremos al capitalismo feroz, no volveremos a la Cuba de antes del 59, que los niños descalzos, yo digo, madre mía, pero de verdad todavía esto, lo mismo que me decían a mí en la primaria, increíble. Bueno, pues sí, y le sigue dando resultados. Ese capitalismo, la Cuba del día de mañana. Eliezer cree, fíjate, aquí no te voy a preguntar lo que tú quieres, sino lo que tú sospechas que puede pasar. ¿Tú crees que Cuba, una vez que se libre de esta barbarie que tenemos, insisto una vez más, se puede desbalancear totalmente hacia el otro extremo, que sería el capitalismo más furibundo por ansia, mi hermano? Cuando tú llegas, ¿qué es lo que le pasa al cubano cuando llega aquí con la comida? Casi siempre sube 30 libras en el primer año, porque es que es una ansiedad, ¿sabes?, enorme por adquirir lo que no podía, y eso también pasa en este tipo de movimientos, lo hemos visto en varias sociedades. ¿O tú crees que va a pasar más bien un equilibrio entre tanto veneno que nos inyectaron del capitalismo, que va a frenar un poco, digamos, esa desbandada hacia el otro lado, y va a lograr un punto medio que quizás sea útil? ¿Qué crees tú que va a pasar? Yo creo que va a pasar esta segunda opción. Y de hecho creo que muchas ideas de izquierda van a mantenerse en la vida pública nacional, tal vez como balance y equilibrio de muchas cosas. Yo creo que ese capitalismo brutal, sobre todo hoy, es un poco atemporal, porque a lo que se le llamó el capitalismo brutal fue a ese primer capitalismo de principios de 1900, correcto, finales de 1800, que era un capitalismo que respondía a la necesidad de mano de obra en la gran revolución industrial. Sí, que se iba descubriendo a sí mismo, además. Era despiadado. Sí, y lo sigue siendo en muchos lugares del mundo. Pero se ha humanizado, la propia praxis lo ha ido humanizando. Sí, bueno, el capitalismo como tal, vamos a ver. El problema es que yo creo que le llamamos capitalismo a cuestiones que no son propiamente capitalismo. Porque ¿qué es capitalismo? Okay. Tú dices, bueno, en Nigeria, o vamos a suponer en Sierra Leona, hay niños de 7 años trabajando en las minas de diamantes. Bueno, eso no es capitalismo, eso es explotación infantil. Correcto. Entonces lo que pasa es que al capitalismo lo cargamos de todas las cosas malas que existen en el mundo, como si en países comunistas no hubiera también explotación infantil y no hubiera... Yo creo que es la simple magnificación de la individualidad. O sea, la individualidad, el los medios de producción, absolutamente en todo. El capitalismo como poner a la persona en el centro de todas las cosas, y a tomar decisiones, el individuo, y que se respete la propiedad, y que se acumule capital y se invierta y se garantice en un Estado de Derecho que lo tuyo es tuyo y se respete. Yo creo que es positivo en todos los casos. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en eso. Mi última pregunta, para dejarte reposar un poco la garganta ya. La Cuba del mañana. Hemos visto debates en todo este periodo pre-constitución. El tema del matrimonio igualitario
matrimonio gay, como le quiera llamar el que nos esté viendo, se robó el show. Yo creo, honestamente, que eso fue una estrategia brillante de estos malparidos, no se lo puedo decir de otra manera. Lo supieron hacer, lo supieron deslizar esto, colar esto en esos debates y que acaparara todo. Yo siempre decía, oye, de verdad este es el tema que más le afecta a la sociedad cubana. De verdad esto de lo que... Yo digo que eso es un problema de sociedades que ya tienen resuelto el 85 al 90% de sus problemas. Entonces vamos a detenernos ahora en las especificidades. Tú eres ingeniero. Una vez que tú has construido o que has diseñado o que has programado, en tu caso, por ejemplo, un software que ya funciona, ¿verdad? Bueno, ahora vamos entonces, lo que hace Microsoft, creo, ¿no? Que soltaba, por ejemplo, o la mayoría de los sistemas operativos los soltaban y te ponían a los beta testers que le decían, a ver, pruébenmelo, encuéntrenme las fisuras. Pero eso es cuando ya el sistema funciona. Yo veía a los cubanos arrancándose las tiras en eso y yo decía, es increíble que sea esto lo que estamos hablando. Bueno, es lo mismo con la protesta de los animales. O sea, que no se considera parte de lo que en informática le llamamos el flujo crítico de procesos. Correcto. Para que el sistema funcione. Funcione puramente. Sí, pero fíjate, al menos esta marcha no suplanta otras. Esta marcha existe al margen de otras. Que los debates en estas asambleas populares, o como se le llame, se hubiera monopolizado con ese tema, sí evitaba entonces que se debatieran otras cosas que, en caso de que eso no hubiera surgido, hubieran sido más importantes. Pero no es menos cierto que en las sociedades más avanzadas de hoy, temas como, por ejemplo, legalización de la marihuana, aborto, pena de muerte, medio ambiente, esto sí, energía renovable, medio ambiente y matrimonio igualitario son, digamos, las identidades que usted toma para medir cuando una sociedad es más, digamos, progresista, más liberal o más conservadora. La Cuba del día de mañana, ya te repito, en esto no me interesa tanto lo que tú quisieras como lo que tú sospechas que va a ocurrir. ¿Cómo lo ves la vida? ¿Cuán retrógrada, conservadora o cuán adelantada tú crees que puede ser esa Cuba? Yo creo que estamos enfocados en describir a Cuba o entender a Cuba desde el gobierno, desde el sistema. Y eso a veces hace que perdamos un abanico de cosas que están sucediendo desde la sociedad, que me parece que el gobierno, la prensa oficial, genera una realidad en sus noticias que nosotros constantemente la vemos y nos insultan, ¿cómo van a decir esto, qué sé yo? Y estamos en ese dilema con el gobierno, pero hay una sociedad por acá que se está organizando, que está compartiendo valores, ideas, que está utilizando herramientas modernas, fenómenos de los youtubers, correcto, que cada vez son más, y yo creo que hay que prestarle atención a eso que está sucediendo, porque la sociedad cubana sí está avanzando en temas sobre todo mentales, no de recursos, pero sí de conciencia, y a mi juicio gradualmente eso va a ir en ascenso y lo veo como un proceso de desarrollo aún dentro de las precarias condiciones de información y demás que existen en Cuba. Y yo creo que nuestra función debiera ser más no confrontar todo el tiempo con lo que dice el gobierno, porque lo que dice el gobierno no está reflejando la realidad, sino apoyar, motivar, incentivar, acompañar a estas otras transformaciones que están sucediendo en la sociedad, nosotros como parte de esa sociedad, no como la confrontación natural a Guillermo García. Correcto. Porque yo tomarte a ti como una pérdida de tiempo. Tomarte a ti como un referente ya de por sí es darte un lugar que yo no creo que tú merezcas. Estamos tomando un referente. Por supuesto, está pervertido el referente, por supuesto. Exacto. Y bueno, te digo algo, nadie lucha o da la vida o da su tiempo para lograr algo que ni siquiera ha visto, ni siquiera conoce. Entonces, esos vestigios de desarrollo, como una marcha por los animales, yo creo que son como saltos parabólicos, se deja mucho terreno en el medio, pero son como saltos hacia adelante, donde tú puedes ver una ciudad que pusieron como un sistema de triciclos verdes de esto en Cuba, donde hay apagones todos los días, no hay ni dónde poner. Pero esos salticos hacia adelante juegan en el sentido de que son pizcas de desarrollo
que te llegan, como que te regalaron un pullover que vino del capitalismo, pero Sí. tú lo estás comparando con toda la demás ropa que tú tienes en el armario. El y dices, aroma de, oye, qué rico huele esto esto, ¿no? huele, Sí, algo viene de allá del Sí, futuro, sí. ¿no? Sí. Y por eso veo que me parece a mí que es positivo que cada vez hayan más intentos de saltos hacia adelante, porque al final eso es los anclas que tú tiras y de donde te vas a aguantar para poder llegar ahí. Definitivamente. Yo te agradezco todo lo que me has compartido. Te voy a confesar algo. Te pregunté hace un rato cuánto llevabas fuera de Cuba. Tú sabes que tú no lo notas. Yo no lo notaba en mí, pero mirando mis videos, por ejemplo, de cuando yo llegué aquí, y si tú miras tus videos de cuando llegaste, tú sabes que el tono beligerante con el que uno viene de allá, cuando estás bajo un acoso de 3 pares de cojones, mi hermano, se va yendo. Se va yendo. El tono en el que uno habla es un tono más distendido, es un tono más afable, es un tono con menos mala onda, sencillamente porque no te estás defendiendo todo el tiempo. No tienes que estar cuidándote la espalda en todo el momento de que van a venir, te van a poner un pañuelo con cloroformo y vas a aparecer en una mazmorra. No eres un perro buqueado. Exactamente, no eres un perro buqueado. Tú sabes que, te digo porque, por ejemplo, yo he visto entrevistas tuyas en otro momento y hemos hablado en otro momento y se nota la evolución, ¿no? El aroma, el oxígeno de lo que es la libertad tiene hasta un efecto Eliezer Y también en yo, todo, ¿eh? yo creo que es la paz que da la realización. Por supuesto. Y por eso yo creo que si queremos tener un pueblo respetuoso, un pueblo democrático, tenemos que tratar de tener un pueblo feliz. La gente feliz no se faja. Definitivamente. Y ahí me mandó un correo mi tía, que no te lo voy a leer por falta de tiempo, pero de lo que pasó ayer en el campito mío allá. Hacía años que no daban una fiesta, dieron una fiesta y se fajaron mujeres, hombres, machete, fue de todo. Y tiene que ver con que la frustración genera violencia. Por supuesto. Y es un tema, estás crispado todo el tiempo. Es un tema hormonal, tú sabes. No, estoy completamente seguro. Entonces, tenemos que tratar de que los cubanos tengan dentro cada vez más las hormonas blancas. Esas que tú sabes que te hacen, vamos a llamarle, la marihuana natural. Sí, ¿De dónde vienen esos estímulos? Vienen de tu realización, claro, de tus hijos, de tu familia, de poder poner un plato de comida arriba de la mesa. Yo no estoy tan encabronado con todo el mundo porque yo en el refrigerador no tengo lo básico. Yo no tengo en mi casa un lujo, no tengo nada. Pero tienes lo básico para ti y para tu familia. Pero puedo tener eso. Y yo creo que ahí viene gran parte de lo que sucede en Cuba, en Latinoamérica, en Asia, en África, en muchas partes del mundo. No es lo mismo conversar con una persona que almorzó que con una que no almorzó. Definitivamente. Si estuviéramos teniendo esta conversación en Cuba, tú estarías preocupado, le pasa a todo el mundo, ¿eh? Tú estarías preocupado porque ya tienen el almuerzo, el plato de comida contado, el que hay, y este tipo está aquí, y ahora mismo o compartimos con él o esperamos que se vaya y todo el mundo está muerto de hambre. Eso genera... Se me acaba de ocurrir, recuerda que me pregunté hace un tiempo, unos minutos atrás, por qué el compañero que me atiende tiene esa hazaña conmigo, pero yo creo que a él le han dicho que él no tiene almuerzo por culpa mía. Por culpa Claro, porque él dice, mira, Eliezer, Libertad Soler y el otro son aliados de Trump. Trump quiere matarnos de hambre. Trump y yo no tenemos realmente grandes cosas que ver, creo que hay cosas buenas y otras que no tan buenas. Pero no lo conozco, no somos socios, yo no tengo su número de teléfono, pero la narrativa que le dicen a esa persona, Cuba pudiera ser un país desarrolladísimo. Pero el tema es que nos tiene organizaciones y quiénes son los que impulsan. Tú pasas hambre por este tipo, los cubanoamericanos. Es tan simple como eso. Aliados con los apátridas que están en Cuba y que tal. Yo que soy anti. Más rosa no puedo ser. Vaya, anti-embargo, anti-todo. Anti-invasión. Incluso anti-invasión, me parece que la base naval de Guantánamo no tiene que estar ahí. O sea, ese tipo cada vez que se sienta a la mesa y le ponen un plato medio vacío, él dice, me cago y le dice Ávila que mira cómo yo estoy comiendo por culpa de él. No hay leche para darle a los niños por culpa de Ávila, porque nos meten a todos ahí en el mismo saco. Y honestamente yo creo que es un problema de comunicación. Yo aspiro a que los compañeros que me atendieron en algún momento mira, la seguridad no puede ser internet por indicación, porque consideran que por internet los pueden espiar, los teléfonos que usan tan viejos no es porque no le puedan dar uno mejor, es porque son teléfonos analógicos para que no se puedan penetrar y demás. Señores que me atienden, un día a las 2 de la mañana, donde ya su jefe esté durmiendo, coge una tarjeta, vaya a internet y escúcheme. Claro. Sí, esa es la solución a todos los problemas, a su desvelo de no dormir, de qué sé yo, y a mí que yo tengo miedo.
yo tengo miedo, A mí me da miedo muchas cosas. Y me da mucho miedo el pensar que otra persona está planeando cosas en contra mía. Sin yo merecerlo, además. Si yo me entero que tú estás planeando algo en contra mía y tú vives ahí al lado, tú puedes estar seguro que yo voy y te toco la puerta. Oh, definitivamente. Porque así no se puede vivir, así no se puede vivir. Vamos a aclarar el asunto. Yo necesito paz en mi vida y por eso no le digo nombretes a nadie. Trato de no meterme con nadie para que nadie se mete conmigo. Esta cara no se la da una galleta en su vida. Entonces me molesta mucho, pero además eso le toma a ellos muchas energías. Gasolina, cosas. Yo quiero que mi país progrese. Estos recursos hay que destinarlos a otras cosas. Por ejemplo, a lo que hablábamos, al tipo que está corrompiendo a los menores en la esquina, al que le está dando, ¿me entiendes?, droga a los niños de secundaria. Bueno, yo quiero que esas personas tengan esa gasolina. A comprar pichones de avestruz. A estabular vacas. Correcto. En vez de ser 30.000, podrían estabular un millón de vacas y ya tendríamos todo resuelto. Por mí, no se preocupen que yo estoy bien. Y voy a estar tranquilito además. ¿Sí? Mira, sobre todo yo una de las cosas que agradezco es que finalmente los cielos se han despejado, ya no haya congestiones aéreas de los aviones volando de un lado a otro, ¿verdad? O sea, yo agradezco que no estén chocando todo el tiempo los aviones y agradezco que, siendo un poco más en serio, agradezco que podamos tener este tipo de conversación. Me gustaría estar más en desacuerdo contigo, honestamente, de verdad, me encantaría. Desafortunadamente tenemos puntos de vista muy similares en muchas cosas, pero siempre te voy a decir lo mismo. Yo veo en ti un político del futuro y yo te voy a recordar siempre que mi función va a ser recordarte que desde ahora yo te estoy comprometiendo para que no haya un endiosamiento futuro en el cual nos creamos, que es ahí donde voy a precisar lo de ahorita. No es desmerecer a nuestros líderes, a nuestros próceres. Yo voy a ir hace poco, yo tengo la deuda de visitar, por ejemplo, San Agustín en la Florida. Increíblemente he estado en muchas otras ciudades de este país y no he estado en San Agustín. Ya estuviste, porque yo tengo que estar en el sitio donde estaba el padre Varela, ¿entiendes? Donde estaba Félix Varela, donde murió Félix Varela. Vaya la gente del Pidio para que no se quejen. Mira, ahí estamos hablando, exacto. Yo tengo una admiración gigantesca por Félix Varela, por ejemplo, por supuesto, por Martí de Capablanca, hablé hace un rato. Todas las personas que son honorables y que vale la pena, yo las resalto. Lo que sencillamente no quiero, Mesías, no quiero a estas personas que tengan más poder que el resto y que sean los que se erijan en los controladores de la moral y de las buenas costumbres en dependencia de lo que ellos creen. Eso es lo que yo no quiero, bueno, así de simple. Yo comparto la idea de que no hayan Mesías, sin embargo, considero que es muy útil que hayan referentes. Desde luego, ahí estamos de acuerdo. Ahí podemos estar de acuerdo. Ojalá nuestro país se llene de buenos referentes. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo que me pusiste en Washington y que no pudimos desarrollar porque vino aquella policía que en lugar de estar dándonos palos, nos estaba protegiendo. Y yo fui, no sé si tú lo hiciste también, pero yo fui y les di las gracias, les di la mano y les dije, para nosotros esto es algo importante. Ustedes no lo entienden porque ustedes lo han tenido siempre. Pero para nosotros tener una policía que nos esté cerrando la calle y protegiéndonos de que nadie nos venga a golpear, ustedes no tienen idea de lo que significa esto. Aquellos gringos estaban, y aparte se les notó que había solidaridad, ¿entiendes? Sí. Que lo sentían. No te lo pude decir, pero lo que hizo Gandhi, me pusiste el ejemplo, Gandhi no, tú me pusiste el ejemplo de Nelson Mandela, fue una vez que llegó al poder, diseñó un sistema que después él pudiera soltar el poder cuando ya cumplió su cometido y el país funcionara. Eso es lo más inteligente. Es a eso a lo que yo aspiro. Tú no puedes construir tu propia cárcel. Y muchos de estos líderes totalitarios han terminado mutilados, desbaratados por la propia gente a la que ellos gobernaban. Y yo creo que esa es la mayor deshonra que se puede tener. A mi juicio, uno debe tener una buena economía de vida. Y como economía de vida, tú tienes que identificar qué son las cosas que te gustan y preservar eso. Yo quisiera tener dinero, quisiera tener una serie de cosas que me hagan la vida más cómoda, pero una cosa que no quiero perder es mi libertad. Y la libertad significa eso que tiene Obama hoy. Correcto. Lo que tiene Mujica, lo que tienen la gente que salió de su servicio público libre. Correcto. Así que robar es muy mal negocio. Porque mira Lula da Silva. Muy mal negocio. Entonces, el salario, pues para el presidente hay que determinar que no sea un mal salario, o para un diputado o para un congresista, pero si yo he sobrevivido y hasta soy medianamente feliz, con $1,000 y piquito en Estados Unidos y sosteniendo una familia de 3,
Oye, yo creo No hay justificación. Yo creo que no hay justificación. O sea, un salario de un congresista y demás es para no pasar hambre. Claro. Y con eso es suficiente. Al final, si tienes tanta gente que te quiere en el mundo, o que te respeta o te admira, pues a lo mejor puedes hacer como lo que yo he hecho hasta ahora. Cada país, cada ciudad que he conocido, cada comunidad cubana ha sido con el plato de comida, con el sofá cama y con las cosas que otro cubano me ha brindado. Y eso para mí, si yo le fuera a poner un coste a todo eso, tendría que ser millonario. Definitivamente. Para poder hacerlo. Así que cultivemos lo bueno, seas presidente, seas periodista, seas maestro. Lo importante es tener una sociedad sana, saludable. Y eso nos va a beneficiar absolutamente a todos. Ejercer tanto poder sobre otra persona, finalmente lo que te pones es una responsabilidad. Recuerda la metáfora del Señor de los Anillos. Aquel anillo ultrapoderoso terminaba consumiendo a quien lo tenía. Gollum, Así es. esa figura deforme, era el que más tiempo había pasado con el anillo. Es una metáfora descomunal. Ese personaje que ya era un guiñapo, que era una cosa, ¿sabes?, destrozada como individuo, había sido un hobbit alguna vez y tuvo demasiado tiempo el anillo del poder. Creo que eso es una metáfora como de cuidado, ¿no? Te agradezco la entrevista, te agradezco sobre todo que en la madera de político que tienes entiendes muy bien lo que es rendir cuentas, aun cuando todavía no has sido elegido ahora mismo aquí. No eres elegido más que por tu organización, pero por ejemplo no eres un servidor público ahora mismo en el sentido estricto de la palabra, pero te estás entrenando muy bien en lo que es dar explicaciones, que es una de las grandes deudas pendientes además que tienen los políticos cubanos. Ellos creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Pero sabes que en el sistema que propone Somos Más, yo no voy a tener que rendir cuentas. Si soy el presidente de Cuba incluso, o de Puerto Padre, porque las cuentas se rinden a diario con una cosa que se llama gobierno digital. Okay. Entonces, el ciudadano no tiene que esperar al año, o a los 3 años, a los 4 años, para que tú me des cuenta de lo que has hecho. Yo con entrar a mi computadora estoy viendo a diario todo lo que estás haciendo a diario. Y si aparte hay un canal donde yo prendo el televisor y te estoy viendo trabajando, proponiendo leyes, haciendo diferentes cosas, es como yo tener una cámara en la gorra. Como los policías. Exactamente. Los policías tienen cámara en el cuerpo. Exacto. Yo lo único que quiero es que me dejen en una habitación para tus cuestiones más íntimas. Para mis locuras. Para tus cuestiones más elementalmente privadas. Para yo, no sé, hacer toda la bulla que yo... Correcto. Pero fuera de eso... Dejemos una habitación. Bienvenido. Sin la camarita, ¿no? Mi hermano, gracias por esta conversación. Estoy seguro de que la han disfrutado, de que estarán ahora mismo las personas que están viendo la entrevista o despedazándonos o apoyándonos, pero sobre todas las cosas lo importante es entender el derecho a disentir, el derecho a no estar de acuerdo y el hecho de que usted piense diferente a él, que yo piense diferente a él, no nos hace enemigos, todo lo contrario, nos hace portadores de una verdad, digamos, superior a todas y que se resume en esa frase que yo no me canso de repetir de Voltaire, que es: detesto lo que dices, pero moriría por defender tu derecho a decirlo. Eso lo resume todo. Yo creo que la Cuba que quisiéramos para el día de mañana. Gracias a Eliezer Ávila, gracias a Somos Más como organización que representas y gracias a ustedes por haber estado en esta conversación tan interesante, lo tengo que decir así, a través de Cibercuba Noticias. Sigan conectados. Gracias, muchachos. ¿Quieres otro cafecito? Sí, ahora me lo voy a preparar, cómo no. Ya escucharon, gracias a ustedes.